Nada a Caring Flash, María Elena. El trabajo remunerado del hogar ha sido históricamente desvalorizado y no reconocido como trabajo de cuidado calificado. ¿Cuál es el origen de este preconcepto erróneo y qué consecuencias concretas tienen las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar? La percepción del trabajo del hogar como un trabajo fácil que cualquiera puede realizar ha tendido a persistir, a pesar de la complejidad de tareas y responsabilidades que hoy cumple una trabajadora del hogar. Estas tareas requieren de múltiples tipos de conocimientos, de habilidades y de esfuerzos. Sin embargo, esta percepción que desvaloriza el trabajo de cuidado, considerándolo como no calificado, ayuda también a justificar los bajos salarios y las precarias condiciones laborales de las trabajadoras del hogar. La falta de reconocimiento del trabajo del hogar como un trabajo calificado, y este es un prejuicio erróneo pero muy extendido, obedece a una lógica patriarcal y a la histórica desvalorización del trabajo de cuidado que realizan las mujeres de forma no remunerada para su propia familia. Obedece al prejuicio de que este es un trabajo que las mujeres pueden realizar por el solo hecho de serlo, como si ellas nacieran sabiendo cómo hacer un trabajo de cuidado. Cuando el trabajo de cuidado lo realiza una trabajadora del hogar, es decir, cuando este trabajo de cuidado se realiza a cambio de un salario para otra familia, la histórica desvalorización e invisibilización del trabajo de cuidado se proyecta en el trabajo remunerado que realiza la trabajadora del hogar. Por esto, el Convenio 189 marcó un hito al reconocer que el trabajo del hogar es trabajo y que las trabajadoras del hogar son sujetos de todos los derechos laborales, al igual que cualquier otra persona asalariada. La hoja de ruta de la OIT para hacer del trabajo del hogar un trabajo decente identifica como uno de sus ejes el de la valorización del trabajo del hogar. Y un estudio reciente de la OIT confirma que es necesario modificar estos viejos prejuicios sobre la supuesta falta de calificaciones del trabajo del hogar. Este estudio mostró que al analizar las tareas que desempeñan las trabajadoras del hogar, analizarlas de acuerdo al Sistema Internacional de Clasificación de Ocupaciones, estas se ubican en nivel 2, lo cual representa un nivel intermedio. De acuerdo a la clasificación internacional, el trabajo del hogar no es considerado como una ocupación no calificada. Es el momento, por lo tanto, de modificar este prejuicio, de valorizar el trabajo del hogar y reconocerlo como un trabajo calificado. ¿Y cómo cambiar esta narrativa dominante sobre la calificación y las competencias de las trabajadoras del hogar y llevar ese cambio de narrativa a la práctica? Las trabajadoras del hogar realizan tareas que exigen diversos niveles de calificación, habilidades y conocimientos. Muchas de estas tareas han implicado un aprendizaje adquirido a través del propio trabajo y en la actualidad las trabajadoras se enfrentan crecientemente a nuevas demandas, por ejemplo, en el desempeño de tareas en apoyo a personas mayores, que aunque no estén vinculadas a la recuperación de la salud de estas personas, sí responden a sus necesidades para lograr bienestar en la vejez. También están asumiendo labores de apoyo de mayor complejidad y responsabilidad respecto a niños y niñas, cuyos padres tienen jornadas laborales cada vez más exigentes, lo cual las obliga también a asumir un mayor protagonismo y nivel tecnológico en la administración del hogar. Esto exige repensar la forma en que los sistemas nacionales de formación técnica y certificación de competencias han sido establecidos, porque han ignorado históricamente la necesidad de formar a quienes cuidan de forma remunerada. Las trabajadoras del hogar no cuentan en la mayoría de los países de la región con mecanismos que sean equivalentes a los del resto de los trabajadores para acceder a perfeccionamiento, formación y certificación de competencias,
a pesar de que existe una creciente demanda por personal calificado en el ámbito de los cuidados. Pero hay iniciativas en diversos países que están tomando en serio la necesidad de impulsar la profesionalización del sector del trabajo del hogar, ofreciendo opciones institucionales al interior del Sistema Nacional de Formación Profesional que ofrezcan oportunidades de especialización y de certificación de competencias adquiridas a través de una vida de trabajo. Y hay consenso en que el reconocimiento de las calificaciones debe expresarse en mejores niveles salariales y en trabajo decente. ¿De qué maneras se puede implementar la certificación y el reconocimiento de competencias en el sector del trabajo remunerado del hogar, de modo que se incluya a todas las trabajadoras y no se deje a nadie atrás? Las trabajadoras del hogar realizan un trabajo calificado. Y es importante reconocerlo porque muchas veces ni sus empleadores y a veces ni siquiera ellas mismas están conscientes de que el trabajo que realizan efectivamente es un trabajo calificado profesional. Pero hay que tener en cuenta que las trabajadoras del hogar en América Latina tienen un nivel muy heterogéneo de escolaridad y también realizan tareas que son diversas. Y esto es importante tomarlo en cuenta porque la verdad es que en el presente el sector enfrenta un gran desafío. Hoy día aumenta la demanda de trabajadoras del cuidado y, bueno, también aumenta la complejidad de las tareas que se están solicitando cada día más a las trabajadoras del hogar en su calidad de trabajadoras del cuidado. Y por esto, y para que nadie quede fuera, para que nadie quede atrás, es importante que todas las trabajadoras del hogar tengan acceso a nuevas oportunidades de formación y de certificación de competencias, pero que también en este proceso tengan nuevas oportunidades de educación. La idea es que este proceso de profesionalización y de especialización se realice en el marco de una nueva política pública que ofrezca oportunidades de escolarización, de nivelación de estudios, de mejoramiento educativo y al mismo tiempo ofrezca también programas de formación profesional y de certificación de competencias. Aquí estamos hablando de política pública, porque queremos evitar caer en la trampa del negocio de la educación de adultos. Se trata de desarrollar una política integral que se ajuste a las necesidades e intereses de las trabajadoras y que junto con entregar herramientas para este proceso de profesionalización, entregue también las herramientas para que haya un reconocimiento del valor de la ocupación de la trabajadora del hogar y también genere mejores condiciones laborales y un trabajo decente para todas.